colectiva, o sea, no hay margen para poner algo equivocado. Pero el trabajo práctico pesa más. Yo acá les comento que es como una especie de foto, ¿no? Que sacamos a cómo vienen las cosas por ahora. Es un examen, es un examen. No es una tarea, no es una actividad más de clase, tiene el peso de un examen. Y se espera que se lo tomen así, digamos, no. Por eso también, y esto sobre todo para las personas que no pudieron entregarlo en esos 5 días, a ver, nadie espera que esta materia sea lo único que hagan de sus vidas, por supuesto. Pero cuando tenés 5 días es más difícil justificar. Uno entiende que vos puedas faltar a un día de clases, ¿no? Y de hecho puedes tener un montón de motivos válidos para no realizar un trabajo, pero es difícil, eh, es más difícil de justificar. Tenés 5 días, ¿no? Y es un curso intensivo, dura 7 semanas, no hay más tiempo. Este es el momento. Entonces sí, no hay excepciones. Las personas con las que hablamos fueron personas que antes de que se termine el vencimiento del plazo pudieron enviar su trabajo por otro medio o explicar si estaban enfermos, si tenían un familiar enfermo, o un montón de situaciones que obviamente hay que considerar. Pero después los otros casos, como ustedes saben, van a recuperar. Tampoco es que se pierde la oportunidad de aprobar el taller. Por las dudas, repito que para poder recuperar el trabajo, tienen que subir todas las actividades el 8 de marzo y tienen que estar bien. Y tienen que entregar en tiempo y forma el trabajo práctico número 2. Sin esos 2 requisitos y sin contar con la asistencia, no hay posibilidades de rendir ese trabajo. Tienen que darse estas condiciones. ¿Sí? Es como tener un desempeño muy bueno y ahí se puede recuperar el trabajo número 1. ¿Queda claro esta explicación que hago en relación? Es una cuestión formal, digamos, no del contenido, es una cuestión de la materia. ¿Qué hago sobre el trabajo práctico? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Porque creo que hubo muchísima confusión. Ruido de mate, claro. Profe, yo te quería preguntar algo, Dale. porque yo me acordé que Sí, me había extendido de palabras que vos me habías puesto, que me sí. había extendido de palabras. Yo pensé de que era de más, o sea, pasarse las 200, porque me acuerdo que vos habías dicho de Se poner escribe. muchas cosas, Sí, pero por lo menos que se entienda, ¿no? Que tenga coherencia y cohesión, que se entienda, que esto, que lo otro. por supuesto. Y yo quedé, porque cuando yo leí la consigna, me salteé lo que sería las 100 y 200, o sea, entre esos dos. Yo pensé era que era de 100, eh, o sea, sí, a 200, pero después más, que no pasaba nada. Sí. Bueno, Alma, sí, creo que a muchos les pasó el caso de varios. A ver, a mí me preocupaba más que escriban menos de 100. Es mejor que escriban, no sé, 300 a que escriban 50, ¿no? Pero me refería dentro de lo que pide la consigna. Sí, les pasa a varios. Bueno, yo se los... me hicieron leer. Yo se los remarqué. También porque entiendo, por ejemplo, lo que explica Alma es que no lo comprendió de esa manera, pero después, cuando uno tiene ese límite de palabras, hace al contenido. Por algo, cuando te están pidiendo tan pocas palabras, aunque hay casos de personas que escribieron menos de 200, pero cuando te están pidiendo un texto tan breve es porque te están pidiendo que vayas al punto, ¿no? Afecta al contenido el límite de palabras, no es una cuestión caprichosa, digamos. Eh, pero bueno, sí, obvio que prefiero leerlos. Entonces, acá van mis sugerencias para el trabajo práctico que viene. Mis sugerencias formales, ¿no? Primero, pónganle por favor el nombre al documento. Me volví loca. Yo no sé si ustedes observaron, nombre y apellido, que la comisión está armada por orden alfabético. Entonces tengo 10 Ramírez. Me ponen Ramírez y yo digo como, ¿cuál de los 10? ¿No? O me ponen solo el nombre y tampoco. Pongan su nombre completo, no tengan miedo. Hoy es una clase que vamos a hablar de la identidad.
pongan su nombre y en el documento también. Porque en muchos casos, desde el campus, yo puedo tener la vista previa y sé de a qué persona corresponde qué trabajo. Pero en muchos otros casos no, y tengo que descargar 60 trabajos, sin contar los de la otra comisión, y ahí ya es un poco complicado para el docente tener que estar rechequeando todo 50 veces. No cuesta nada, me parece a mí, firmen lo que hacen, pónganle su nombre y su apellido, por favor. Si además se animan a poner la comisión, eso sería espectacular. Eh, la verdad es que sí. Bueno, ya hablamos del límite de palabras. En tercer lugar, eh, les pido que por favor no envíen punteos o mapas conceptuales. Esto en sus apuntes personales está excelente. Y si alguien aparte me quiere preguntar, profe, este mapa conceptual que hice del contenido, ¿es adecuado? Me lo puede mandar y yo no tengo ningún problema en hacerle una devolución. De hecho, algunas personas me los mandaron. Pero no es una respuesta de examen, ¿se entiende? En la respuesta de examen, ustedes ese punteo o ese mapa conceptual tienen que traducirlo a un texto articulado. ¿Sí? Tiene que estar contenido en un texto, porque es la única forma también, yo puedo interpretar un mapa conceptual o un punteo, pero lo importante es ver cómo ustedes articulan esas ideas en un texto, ¿no? Aunque el mapa esté bien, aunque el punteo esté bien, es el formato el que no es del todo adecuado para este tipo de exámenes. Puede ser que ustedes tengan materias en las que les pidan como examen un mapa conceptual, pero a menos que se lo especifiquen en la consigna, es un no. Digamos. Otra sugerencia, y esta es muy importante, es que fundamenten las afirmaciones. Me pasó que muchos me ponían, no sé, estoy inventando, ¿no? Problematizar la identidad a partir del género es una cuestión, un aspecto filosófico. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que es un aspecto filosófico? Con la afirmación sola no basta. Y tampoco basta, a ver, yo les digo algo, voy a ser muy directa con esto. Como su docente, para mí es muy importante saber sus opiniones y que debatamos y que pensemos todos juntos. Pero como filósofa o como científica de las humanidades, no podría importarme menos. Lo importante, y que quede asentado, es cómo justifican eso que piensan, cómo le pueden dar razones. No, por ejemplo, de nuevo estoy inventando. Para mí está buenísimo que se problematice la identidad de género. Sí, bueno, no importa la opinión. O sea, genial. ¿Y por qué? O sea, ¿qué te lleva a afirmar eso? ¿Cómo lo justificás? ¿Se comprende? Fundamentar es clave. De hecho, van a ver que en el trabajo práctico número 2 no se les pide ningún tipo de opinión. Y son temas debatibles, temas polémicos, temas importantes para nuestra sociedad. Se pide fundamentación. ¿Se comprende? Esto es muy importante, lo puse en mayúscula porque es clave, clave, clave. Y finalmente, sí, gracias Emilio. Algunas personas, a ver, yo les cuento, la respuesta ideal del primer trabajo práctico hubiese sido un texto en el que con las herramientas que les da la tour puedan analizar el caso que mostraba el video de Lucía, ¿sí? Eso era lo ideal. Algo un poco menos ideal era contar por un lado la teoría de la tour y contar por otro lado el caso. Menos ideal. Y bajando en la escala de lo ideal, hubieron personas que solo hablaron de la tour, hubieron personas que solo describieron el caso y buscaron los diferentes aspectos. Y creo que ese fue, sí, no hubo alguien que no responda a ninguna de las dos cosas. Pero esas respuestas que tenían o solo la teoría o solo el caso están a la mitad, están incompletas, porque se pedía una cuestión articulada. ¿Sí? Entonces, claro, Alma, tal cual. Yo
Exacto, que no estaba mal usar la cuestión de los conceptos siameses y hablar del video, de la naturaleza. No estaba mal. Pero la pregunta apuntaba a la teoría del actor red. Y está como bastante explicitado en la consigna cuando pide buscar todos estos aspectos y la asociación heterogénea de actores, eh, humanos y no humanos, ¿no? El ejercicio apuntaba a esto otro. Entonces ahora, en el segundo trabajo práctico, tengan en cuenta que cuando hablamos de la tour, hablamos de todo la tour que estuvimos usando, no solamente del video de 5 minutos, sino que hay que leer el cuadernillo, hay que leer las páginas, hay que volver a las diapositivas, a los punteos, ¿sí? Así que bueno, eso. Hubieron personas que articularon ambas cosas, hubieron personas que nombraron las dos, pero no las pusieron en relación, y eso no está tan bien. Y hubieron personas que hablaron o de una o de la otra, y esas respuestas están incompletas. Para la próxima entrega, por favor, no solo tienen que hablar de todo lo que se les pide, sino que tienen que vincularlas, porque la idea es ver cómo en esa relación que ustedes pueden establecer se comprenden realmente los conceptos o no, ¿no? Bueno, esas son mis observaciones sobre el trabajo práctico. ¿Hay alguna pregunta sobre esto que acabo de decir? Así avanzamos. Yo quería decirte con el tema del límite de palabras. Sí, Yo en mi texto tiene 200 palabras, pero con la subconsigna tiene alrededor de 300 más o menos. sí. Y vos me pusiste que me pasé. Entonces la próxima saco la consigna directamente. Mira, yo pensé que había seleccionado la respuesta para medir la cantidad de palabras. Sinceramente, es lo que traté de hacer en todos los casos. No consideré la consigna. Ah, Eh, ok. pero puede ser que me haya equivocado. No, por supuesto que solo cuento la parte de la respuesta. Ah, ok, ok, listo. Daniel, la reentrega, no entiendo qué sería la reentrega. No hay reentregas. Ok, es en otra, en otra materia, sí. No me asustes, por favor. No, no te vayas. Bueno, eh, voy a avanzar entonces. Eh, bueno, como todas las clases, creo que es importante. No, ya está, Mica. El trabajo ya está. Es la devolución que yo les hago, solo pueden mejorar en las próximas entregas. No se recupera un trabajo, solamente pueden rendir por primera vez el trabajo práctico número 1 las personas que no lo entregaron y solo en el caso de haber hecho todo lo demás bien. Bien, es decir, entregar las cosas, hacer el trabajo práctico 2, tener buena la asistencia como tiene que ser. Sí, sí, exacto. Acá avanzamos. Pero recordad, Mica, que se evalúa el proceso, la participación, la asistencia, las actividades, no está todo dicho. Yo trato de ser clara porque después, a ver, yo les dije en las devoluciones de sus trabajos lo que era correcto y lo que había que mejorar, ¿no? Así se evalúa un proceso. Entonces, cuando ustedes tengan la devolución de sus trabajos y yo les diga, no, mira, acá faltó esto, y ustedes me van a decir, pero me dijiste que estaba bien encaminado. ¿Cómo que esto está incompleto? Bueno, por eso estoy explicando. Sí, algo puede estar bien orientado, puede estar bien pensado y faltar 5 para el peso, y en los casos que fue así, se los dije, para la próxima, mejoren esto, porque acá faltó, ¿sí? Solo para que estemos en la misma hoja. No, los tepes no, solo las actividades, Oriana. A ver, Fe, habla por favor. Fe, sí, por supuesto, por supuesto. Espero tu mail, obvio. Bueno, vamos con el repaso de la clase pasada.
¿Pudieron ver finalmente el video de Científicos 80? ¿Pudieron leer la entrevista al doctor, el antropólogo y astrólogo? ¿Cómo nos ayudaba este video para pensar la distinción entre ciencia y pseudociencia? ¿Pudieron resolver la primera pregunta de la actividad 6? ¿Y cómo es? ¿Qué pusieron? Sí. Y Miriam. Buenas, profe. Yo puse la ciencia es escéptica y duda de sus propios logros y la pseudociencia es crédula y no exige demostraciones. Bien, esa es una muy buena manera de pensarlas, de distinguirlas. Gracias. ¿Alguien puso otra cosa o algo que complemente lo que nos comentó la compañera? A ver, Fede. Hablen tranquilos, ¿eh? Hablen tranquilos. ¿Alguien más que lo pueda comentar? A ver, voy a leer lo que dice Miriam en el chat. La ciencia pone a prueba lo que ya se toma como establecido, en cambio la pseudociencia no. Bien, la ciencia nunca deja de poner a prueba de contrastar sus hipótesis, ¿no? Bien. La pseudociencia da algunas cuestiones como dadas. Bien, es una buena respuesta también. ¿Era tan fácil distinguir ciencia de pseudociencia cuando historizamos los hechos? ¿Qué les parece? Teniendo en cuenta el video, ¿no? Y cómo se historizaba el caso de la histeria, por ejemplo. En el momento es tan sencillo decir, bueno, esto es ciencia, esto es pseudociencia. Claro, no es tan fácil, ¿no? Como tenemos estos criterios de qué hace a lo científico, como esta actitud crítica, este método, esta rigurosidad. Pero por otro lado, vemos que no es tan fácil ver, que no es una cuestión, como venimos trabajando hace tiempo con la TUR, no es una cuestión tan difícil, es decir, no es que está la esfera científica por un lado y que lo demás no influye, está todo se da junto, ¿no? Entonces hay distintos intereses y tienen que darse otro tipo de reensamblados, ¿no? Para que puedan establecerse o legitimarse como científicas algunas teorías o posturas. Vimos que era un proceso bastante complejo. Antes era más difícil. Bueno, sí, habría que ver si hoy no es complejo también. Bueno, el caso de los terraplanistas lo deja un poco claro, ¿no? La complejidad o los debates que se presentan hoy en día en relación a esta tensión entre estos ámbitos. Exacto, Fede, depende de esta lista, ¿no? O de todos estos aspectos también. Así es. Bueno, enseguida después de... ¿Cómo, Emilio? A ver. Los pseudocientíficos presentan argumentaciones construidas que se necesita saber mucho del tema para desmantelar. Sí, es cierto, hay que especializarse también. Sí, puede ser. Hay que estar formado, así es. También puede sumarse la respuesta de pensar, ¿no? Como la distinción. Los puntos en contacto y los puntos de contraste entre la ciencia y la pseudociencia. ¿Hay alguna duda en relación al video de Científicos 80? ¿Todos pudieron tener acceso a él, verlo bien?
comprenderlo. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa, me hacen una pregunta. Después de ver este tema del video, yo no sé si se acuerdan, les había presentado una variedad de mapas, ¿se acuerdan? Que eran mapas todos distintos entre sí. Y habíamos empezado con un planiferio y nos habíamos preguntado si ese planisferio trataba de representar el mundo como es. Y había surgido bastantes objeciones. Ustedes me decían, bueno, si pretende mostrar el mundo como es, quizás hay cosas difíciles de considerar. Para empezar, es un rectángulo. Hay que ver si esta es la superficie, si la superficie de los continentes es esta escala, qué pasa con la superficie de los océanos. Tuvimos varias objeciones. Bueno, es un rectángulo, un montón de cosas. Y llevamos todo un poco más allá y traje otros mapas que eran mapas que claramente no tenían la pretensión representacionalista, ¿no? De reflejar el mundo tal cual es, sino de quizás contarnos otra cosa acerca de ese territorio que buscaban representar. Como por ejemplo, si represento a Bélgica como un león, pienso en qué connotaciones tiene un animal como el león y las asocio a ese país. O si alguien me está mostrando cómo los continentes forman un animal. O, por ejemplo, podría ser, habíamos visto el caso del el recorrido literario, ¿no? Que uno podía hacer en Madrid. Es decir, podemos pensar que no todos los mapas tienen las mismas pretensiones y que quizás ese conocimiento que nos buscan ofrecer es igualmente válido. Lo que pasa es que no usaríamos el mismo tipo de mapa para la misma situación, ¿no? Y esa ilustración de los distintos mapas nos llevaba a la cuestión que bien plantea Alejandro López, que es este tema de decir, bueno, ¿qué criterios usamos para determinar que un conocimiento es verdadero? Si yo, por ejemplo, uso el criterio de que algo sea útil, un mapa que tenga el mismo tamaño que el territorio sobre el que busca instruirme, y quizás no sea útil, pero quizás sea más exacto. Entonces ahí tenemos dos criterios de conocimiento distintos, uno relacionado a la utilidad, otro relacionado a la exactitud. Y habíamos visto que otro criterio posible para determinar si un conocimiento es verdadero o legítimo era la cuestión del consenso. Y podíamos ver que esto del consenso, de alguna forma, se relacionaba a Latour. Porque cuando Latour nos habla de lo que se necesita para dar por estable un reensamblado de actores heterogéneos en una red, dice, bueno, entre más asociaciones pueda tener un actor o una teoría, o vemos que más legitimado queda su punto de vista o aquello que esta teoría trae o este fenómeno científico, ¿no? Entonces, veíamos que obviamente estamos tratando de objetar la teoría representacionalista de la ciencia y estamos estamos agarrando o haciendo uso de la teoría de Latour para hacer esta objeción, pero también estamos presentándola como una opción posible entre otras, ¿no? Gracias a las objeciones que Alejandro López hace al tratamiento que los científicos llevaron a cabo sobre el movimiento terraplanista, vemos que quizás hay puntos de vista o criterios sobre el establecimiento de un conocimiento como verdadero que pueden convivir, porque de hecho conviven en nuestra vida cotidiana. Él propone pensar que dependiendo del aspecto de nuestra vida, quizás usemos un criterio distinto, ¿no? Y que él también considera que los científicos se equivocan un poco al tratar de contraargumentar la perspectiva terraplanista basándose únicamente en su propia perspectiva científica. Dice, bueno, ¿por qué surge este movimiento ahora? Son otras las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que surja este movimiento en este momento? ¿Qué es lo que estos actores están denunciando cuando nos traen estas ideas de que la Tierra es plana? Y él dice, bueno, la ciencia es una institución más, ¿no?
Entonces, quizás estos actores lo que están haciendo es sospechar de las instituciones. Hay una sospecha. Y esa actitud de sospecha a priori no es algo negativo, es una actitud crítica, ¿no? Pero quizás es una cuestión más política que una cuestión científica. Si es que podemos separar ambas cosas, ¿no? Por ese lado iba un poco el trabajo de Alejandro López. Y en ese sentido, la actividad les preguntaba qué concepción del conocimiento tiene él y, por otro lado, qué concepción del conocimiento tiene el terraplanismo. ¿Pudieron resolver estas dos consignas? ¿Encontraron algún punto de común entre el terraplanismo y el representacionalismo? ¿Qué les parece? ¿Alguien pudo resolver esta consigna? ¿Tienen alguna pregunta sobre la actividad? Estuve hablando mucho yo. ¿Nadie le resolvió? ¿No hicieron la actividad 6? ¿Podés repetir la pregunta que no escuché bien? Sí, si pudieron resolver la pregunta que les hace elaborar la noción de conocimiento que tiene Alejandro López, y si pudieron, por otro lado, elaborar la respuesta a la pregunta sobre qué noción de conocimiento tiene el terraplanismo y si esta postura se vincula o no a la concepción representacionalista de la ciencia. Eso todavía no lo ¿Todavía resolví no? bien. No. Gracias, Cami, igual. ¿Y ahora qué les parece? ¿Las concepciones de conocimiento que tienen ambos son iguales, son distintas? ¿Cómo responderían esa pregunta? Porque la tienen que responder. ¿Qué dirían? Sí, creo que es la 3 y la 4. Emilio, sí, para López la ciencia se construye socialmente, así es. ¿Qué más? No para Emilio, les pregunto a todos. ¿Les resultó muy compleja esta pregunta en la actividad? Algo que... Gracias, Estefanía, tal cual, se cuestiona la ciencia. Eso es el terraplanismo, ¿no? Cuestionan a la ciencia, sospechan sobre lo científico. Jerónimo, sí, tal cual, recibe la crítica de los terraplanistas y trata de pensar de dónde viene esa crítica, ¿no? Y qué es lo que están postulando. Bueno, espero que estén tomando nota de las intervenciones de sus compañeros. Pero así es, podríamos pensar que para López y para el terraplanismo, el conocimiento, así como existen distintos mapas, el conocimiento se construye de maneras diferentes y tienen ideas distintas sobre cómo es el conocimiento. Ustedes en la entrevista van a poder rastrear, o mirando también el video de la clase pasada, van a poder rastrear cuáles son estas diferencias entre ambos. Y cuando tengan que pensar la relación entre el terraplanismo y el representacionalismo, ¿qué dirían? ¿Tienen algo en común? La concepción representacionalista de la ciencia que venimos trabajando desde la primera clase y el movimiento terraplanista, ¿qué les parece? Claro, Giovanni, tal cual. La ciencia se hace de manera social para López y nos muestra esta idea de que se cuestiona la ciencia tal cual. Nos trae, en vez de descartar el movimiento terraplanista, los considera como interlocutores válidos de este debate. Así es. Sí, es lo que venimos viendo de la clase 1, pero ¿cómo es? ¿Qué dice esa concepción? ¿Te parece a lo que plantea el terraplanismo o no? ¿Qué piensan?
Para el terraplanismo, ¿la ciencia debe mostrar el mundo tal cual es? ¿Puede la ciencia hacer eso? ¿Qué creen? Tengan esta pregunta en mente cuando vayan a buscar la respuesta, a elaborar sus respuestas de las actividades. ¿Sí? Sí, la pregunta sería si el terraplanismo y el representacionalismo tienen cuestiones en común. Esa sería la pregunta. Ah, sí, se cortan 10. Bueno, les vuelvo a mandar un link, no se preocupen. Bien, Emilio, es una buena observación. Podríamos pensar que la manera que ellos tienen de construir el conocimiento no estaría corrompida, justamente, ¿sí? Por la política, o no desconfían. ¿Y por qué no desconfían? Porque buscan un tipo de conocimiento. Estefanía, pero tu observación viene al caso porque el terraplanismo busca un conocimiento que no esté mediado por instituciones. Como dice Alejandro López en su entrevista, dice, el movimiento terraplanista lo que hace es hacer una puesta en valor del individuo y de las experiencias personales. Y con mi propia experiencia, quizás lo único que yo puedo afirmar es que la Tierra es plana, entonces es plana. No hay una confianza en lo que un especialista me pueda decir. Se busca un conocimiento que esté basado en la experiencia propia. No hay una cuestión tan social ahí. Hay una cuestión más de ponderación, de valorización de las experiencias del individuo. ¿Se comprende? Esto es lo que Alejandro López reconoce que subyace al pensamiento del terraplanismo, pensándolo desde un punto de vista además epistemológico. Como bueno, hay una crítica política, sí, pero también está esta vuelta, desde un punto de vista político hay una objeción, desde un punto de vista científico o epistemológico podemos pensar que hay como una vuelta a esta ponderación o valoración de las experiencias del individuo. Y aquello que yo no puedo corroborar con mi propia experiencia no es válido, porque está sospechado, ¿no? No le creo a lo que me digan que la Tierra es redonda. Yo no sé, no soy un astronauta, así que podría ser todo una gran conspiración. A ver, dice Giovanni, no tienen una fundamentación en lo que ellos ven, sus experiencias o lo que conocen. Claro, cuestionan lo que no pueden corroborar, así es. Habría que ver si tienen un fundamento o no. A lo sumo podríamos pensar que su fundamento no es legítimo. Fede, sí, tal cual. Tal cual, eso es lo que se sostiene desde el terraplanismo. No, la experiencia del individuo es lo valorado por el terraplanismo. Es lo único, en realidad. Es lo único con lo que contaría. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Va quedando un poco más claro? Sí, bueno. Me guío por... Igual si alguien no entendió, por favor, hable. Ah, bueno, chicos, y si esto se corta, yo dejo otro link y les mando de nuevo un mensajito. No pasa nada, no se preocupen. Y estaremos conectándonos otra vez. Bueno, la siguiente consigna de la anteúltima de la actividad 6 les pide vincular a la ciencia, a la sociedad, a los académicos y a los no académicos, y para esto les pide que tengan en cuenta la TUR. Esto es algo de lo que hablamos bastante. Y algo de lo que estuvimos conversando tenía que ver en el vínculo académicos, no académicos, que por académicos entiéndase científicos, en este contexto académico y científico son sinónimos. Podríamos decir que la comunicación tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan el lugar que se le daba a los panfletos en el caso de la histeria? El lugar que se le daba a la comunicación entre los que promulgaban o proponían cierta perspectiva y la sociedad. Se necesita esa legitimación de la sociedad. Entonces, la gente tiene que primero estar enterada de qué es lo que se está discutiendo, por qué, ¿no? Cómo eso las compete. Ahí podríamos encontrar un vínculo en la cuestión de la comunicación. Esto es algo importante. Obviamente, cuando respondan esta pregunta, tengan en cuenta la teoría del actor red, ¿sí? Y el
desde ya que pueden considerar el ejemplo de las pastillas anticonceptivas para guiarse. Y en la última, lo que se les pregunta es, que esto lo hablamos al final de la clase pasada, porque esta idea de multiverso no quiere decir que todas las versiones que puedan existir, todas las versiones, son igualmente válidas. ¿Alguien se acuerda por qué decir que hay más de una versión, hay más de un universo posible? ¿No quiere decir que todas estas versiones sean equivalentes? ¿Por qué algunas son más correctas que otras? ¿Qué les parece? ¿Por qué no todas las versiones son iguales? Claro, la validez de sus pruebas, Fede, ¿y qué más? ¿Qué más podría ser? Pongámonos en la cabeza de la Tour por un momento, si eso fuera posible, pero los anteojos de la Tour, digamos. Una de las palabras claves acá es los resamblados, ¿no? Las asociaciones que puedan haber entre los elementos de la red. Entre más asociaciones tengo un evento, más legitimado va a estar. Viene por ahí un poco la clave para poder pensar una respuesta a esta pregunta. ¿Hay alguna pregunta sobre la actividad 6? Algo en lo que quizás hayamos ido muy rápido o no haya quedado claro. Algunos compañeros no, otros. Bueno, vayan elaborando sus respuestas, juntándolas para mandarlas el 8 de marzo, por favor. Esto lo voy a repetir la clase que viene igual, sobre las actividades. Pero entonces nos permitimos avanzar un poco más, que es avanzar para la clase de hoy, que como siempre yo les cuento que el título de la clase busca condensar el contenido, ¿no? Y el título de nuestra clase de hoy se llama La ciencia en sociedad, política y ciencia, el caso del índice de abuelidad en Argentina. ¿Pudieron ver, leer o ver el video que era para hoy? Sí. Qué bien. Y espectacular. ¿Y alguien hizo la actividad? Yo la estaba mirando y Sí. nada, justo teníamos que entrar a clases. Ay, Alma. Bueno, sí, dura como media hora, ¿no? 25 minutos dura, me parece. 26. 26. Bueno, ahora me parece que lo que más nos está funcionando es explicar la actividad y hacer la puesta en común en la siguiente clase. Lo que sí tengan en cuenta que como la clase que viene es nuestra última clase de contenido, y de hecho es nuestra última clase virtual, no va a haber puesta en común de la actividad 8. Vamos a poder ver, o sea, idealmente ustedes hacen la actividad 8 para la clase, y ahí hacemos la puesta en común. Pero si no llegan, yo voy a conversar como voy a hacer ahora con la actividad 7, y bueno, esperar que se comprenda lo mejor posible, porque es la última clase de contenido. Sí, así es. Bueno, arrancamos entonces. Para quienes pudieron leer el cuadernillo, las páginas del cuadernillo, que son creo que 4 páginas, 5 páginas, no va a ser ninguna novedad lo que voy a mostrar ahora, pero lo que yo pensé mostrarles hoy es una especie de guía para ir a lo más importante, ¿no? de esas páginas. Y en estas páginas lo que se nos comenta es, seguimos con este debate entre naturaleza y sociedad, y hay una pregunta en relación a, bueno, ¿cómo se construye? Buenísimo, cualquier cosa me avisas. Perdón, yo sé que ustedes escuchan bien. Bueno, voy a estar volviendo para hacer ingresar a los compañeros que entren, pero voy a seguir.
En las páginas del cuadernillo del taller de ciencias nos muestran cómo es el procedimiento para presentar un proyecto de investigación. De hecho, cuando yo presenté mi proyecto doctoral, tuve que hacer todo esto. Tuve que hacer todo esto, pero en filosofía. El ejemplo que nos muestra el cuadernillo de ciencias es un ejemplo de las ciencias naturales, ¿no? Probablemente para que veamos cómo se vincula o no la sociedad y cómo puede establecerse esa relación, si es que realmente pueden estar separadas, en fin. Entonces, cuando se presenta un proyecto de investigación, cuando vos encontrás un tema o una problemática que pensás que es importante desarrollar, lo primero que tenés que hacer es pensar de qué se trata ese proyecto. Como cuál es lo más importante y qué es lo que vos querés demostrar ahí, ¿no? Eso es lo primero. Cuando planteas un problema, cuando planteas una cuestión a ser investigada, también tenés que tratar de anticipar cuáles te parecen a vos que van a ser los obstáculos con los que podrías encontrarte mientras lleves a cabo esa investigación. Una vez que ya tenés pensado cuál va a ser el problema, porque siempre una investigación parte de un problema, de una incomodidad, de algo que no está resuelto, de un dilema, de un... Bueno, creo que el punto quedó claro. Una vez que ya tenés decidido para dónde vas a ir o tenés como el punto de partida para tu investigación, tenés que describir de qué se trata este problema y anticipar cuáles podrían ser los obstáculos. Cuando eso está, cuando vas a tratar el problema, decís, bueno, yo vivo en comunidad, en una sociedad, no parto de la nada. Entonces, cuando voy a llevar a cabo mi investigación, me pongo a ver, al estudiar, quiénes hablaron antes de este tema, de este problema que yo me estoy preguntando, y de qué manera se refirieron a este problema, ¿no? Eso se llama buscar los antecedentes a la cuestión que yo quiero investigar. Una vez que ya sabes a quiénes vas a referir para poder darle legitimidad también a aquello que querés investigar, tenés que poder justificar por qué esto que vos querés investigar es relevante para el resto de la sociedad. ¿Por qué mi problema de investigación, por qué esta pregunta que yo quiero tratar de responder, que quiero desarrollar, va a ser relevante para el resto de nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenés que pensar cuál va a ser el aporte de este trabajo a la sociedad, a la actualidad, ¿no? A ver, habría que ver si es relevante para la actualidad hoy en día preguntarse cuál es la forma de la Tierra, ¿no? Pero quizás sí podés, y es válido preguntarse, porque hay personas que aún después de todo lo que se descubrió, siguen afirmando que es plana. ¿Se comprende? Hay que pensar bien cuál es el tema de la investigación. A continuación, lo que se hace tradicionalmente es establecer un marco teórico. ¿El marco teórico son los antecedentes? No. El marco teórico es esa edición que vos hacés de estos antecedentes a los que vos vas a apelar. Y decís, bueno, de todo lo que hay dicho sobre la forma de la Tierra, yo voy a retomar estas 2 o 3 perspectivas. Y de estas perspectivas voy a retomar 3 conceptos clave. Entonces, vos ahí delimitás qué es lo que vas a usar, cuáles van a ser tus herramientas para desarrollar tu tema de investigación. Una vez que estableces tu marco teórico, tenés que poder delimitar cuáles van a ser tus hipótesis y cuáles van a ser tus objetivos. Por lo general, hipótesis y objetivos van de la mano. Un objetivo, claro está, es lo que vas a querer desarrollar, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo es comprender socialmente por qué hoy en día se suscitan movimientos terraplanistas, por ejemplo, ¿no? Ese es un objetivo, comprender tal cosa. Y la hipótesis es la respuesta que vos arriesgás a esa pregunta. Parto de la hipótesis de que estos movimientos surgen porque sospechan de las instituciones.
Pero ¿qué hago con esa afirmación mía? ¿Es mi opinión? ¿Queda ahí? No. Esa hipótesis, que es esta respuesta que yo arriesgo sobre lo que estoy investigando, tiene que ser contrastada. ¿Qué quiere decir contrastada? Tiene que ser probada, o no, o refutada. En el transcurso de la investigación, esa hipótesis es lo que va a guiar todo el proceso y es lo que yo voy a tratar de demostrar, o quizás resulte que está falseada, que no era cierta, ¿no? Y en último lugar, lo que hay que explicitar es de qué manera yo voy a tratar de contrastar esa hipótesis. Es decir, cuál va a ser la metodología que voy a llevar a cabo para corroborarla. Por ejemplo, quizás Alejandro López dice, bueno, yo para entender desde dónde vienen estas ideas de los movimientos terraplanistas voy a entrevistar a personas del movimiento terraplanista. Eso es una metodología, por ejemplo. Voy a compararlos con las perspectivas terraplanistas del medioevo. ¿se comprende? Voy a hacer un análisis bibliográfico eso sería la metodología. Estos 6 pasos que nos muestra el cuadernillo de ciencias de cómo se compone un proyecto de investigación, que ojalá cuando quieran, o especialmente, cuando empiecen sus carreras puedan o quieran participar de alguno, o por qué no, presentar sus propios proyectos, por supuesto. La idea de ver las partes importantes de los requisitos de un proyecto de investigación es que podamos verlos en contexto. Y por eso el cuadernillo nos ofrece un ejemplo. El ejemplo que nos muestra el cuadernillo y de lo que vamos a hablar en los minutos que nos quedan es el ejemplo del índice de abuelidad. Nos muestran a cómo, el cuadernillo relata y el video quizás de una manera un poco más acabada nos cuenta, nos comenta cómo este problema, y acá estoy citando directamente el cuadernillo, este problema político y social, que fue la desaparición de personas embarazadas y de sus niños pequeños, y la parte del problema judicial, que es identificar esos niños apropiados en estos secuestros, se convierte en un problema científico, ¿no? Repito, la idea de ver en contexto los requisitos de un proyecto de investigación que tiene estas 6 partes que acabo de nombrar y de explicar, es entender, en este caso que vamos a ver, que es el índice de abuelidad, cómo este problema político, social y judicial se convierte en una cuestión científica. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Bien? Gracias, Alma. Quedan las partes del proyecto, las vamos a ver ahora en relación al tema, pero ¿se entiende más o menos de qué va la cosa? ¿Cuál es la propuesta? Sí, profe. ¿Sí? ¿A mí? Voy a avanzar un poquito más. Acá entonces lo que hice y lo especifico sobre todo para quienes no hayan tenido la oportunidad todavía de leer el cuadernillo. Lo que es el cuadernillo es volver a estos seis partes de un proyecto de investigación y los pone en relación, los va poniendo en contexto, los ejemplifica con el caso del índice de abuelidad. Entonces, la primera parte tenemos la cuestión de plantear el problema. Y acá el problema sería, bueno, ¿cómo buscaban identificar a sus nietos las abuelas? ¿Cómo podían justificar que había una relación de parentesco entre ellos y ellas, ¿no? Y por otro lado, ¿qué obstáculos se pueden anticipar frente a este problema? ¿Qué les parece? Yo asumo siempre que estamos en temas que vienen leídos, que vieron el video, y acá nos estamos refiriendo, para quienes no pudieron hacerlo, de lo que vamos a hablar ahora es del caso de las abuelas de Mayo y de su proyecto de investigación en relación a la identificación de los nietos desaparecidos, ¿no? Los nietos de desaparecidos en la última dictadura militar, que fueron apropiados en la mayoría de los casos por familias de militares que los hicieron pasar como propios. Por eso acá tenemos un problema, porque es poniéndome en el lugar de la abuela, ¿no?
representar. En el peor de los sentidos, representar. Pero secuestraron a mi hija que estaba embarazada, ¿no? Yo sé que fue madre, me consta por algunos testimonios, pero no conozco a mi nieto o nieta, no sé de qué género es, no sé a dónde está. E incluso una vez que yo pueda quizás encontrar a un niñito de la edad que en teoría tendría mi nieto, ¿cómo fundamento que es mi nieto? ¿Cómo puedo establecer o garantizar que estamos vinculados, que tenemos un vínculo de parentesco, ¿no? Acá en el chat dice, bueno, que uno de los obstáculos es, por supuesto, la cuestión de la censura y la dictadura, por supuesto. Pero una vez que vos llegás, estás en democracia. Una vez que vos llegás a poder hacerte estas preguntas, ¿no? Y te pones a buscar. Bueno, ¿qué hacían las abuelas? ¿Qué relata él? Bueno, por pruebas de ADN, pero en realidad, claro, sé si las pruebas que fueron a través del Banco Nacional, pero el Banco Nacional no existía todavía. Lo que estamos mostrando es la previa. Estamos mostrando cómo, gracias a este proyecto de investigación que cumplió con estos puntos, ¿no? Llegamos a tener un banco de datos genéticos. ¿Se comprende? No existía todavía. De hecho, las abuelas, va relatando la de Carlotto. Bueno, mirábamos el parentesco, la similitud física, nos basábamos en testimonios. Ella va relatando varias anécdotas de cómo se trataba de establecer este parentesco, ¿no? Y de quiénes son los actores que vinieron a colaborar en esta búsqueda. Claro, miraba si se parecían, exacto, pero como sabemos eso no es suficiente, no es una prueba eh, determinante. Cami, tal cual, empieza con una nota del diario, así es, que empiezan a ver que es una posibilidad esta cuestión del ADN y de qué se trata y de cómo puede servir, ¿no? Las pruebas de paternidad, cómo pueden servir para su caso, porque ellas ven esta nota del diario, que dicen que gracias a una prueba de ADN vos podés saber que un señor es padre de una criatura. Dicen, bueno, pero ¿cómo puedo garantizar que alguien es la abuela? Porque acá ya no tenés la relación de parentesco tan directa como la paternidad, sino que te está salteando una generación, ¿no? Este bien podría pensarse a la cuestión de los antecedentes. Decimos, bueno, ¿qué antecedentes? Bueno, están las pruebas de paternidad. Eso es un antecedente, ya estamos en el punto 2. ¿Por qué es importante avanzar con estas averiguaciones? ¿Por qué es importante que se prenda esta investigación? ¿Cuál sería el punto 3 en este caso? La justificación de la relevancia de esta investigación para la sociedad. ¿Qué les parece? ¿Cómo se puede justificar? Porque es importante que los nietos sepan que son nietos, que se restituya su identidad. ¿Les parece algo importante? ¿No? Cami, para conocer su verdadera identidad, para saber quiénes son, de dónde vienen, tienen derecho a saber de dónde vienen. Sí, ellos y el resto, ¿no? De las familias también. Podríamos pensar que la relevancia, por el derecho de esa persona a saber quién es, exacto. Podemos pensar que una de las cuestiones principales del aporte de esta investigación tiene que ver con eso, con restituir la identidad a una cantidad de personas, ¿no? Sí, así es. También es por darle una respuesta a una familia que tiene esa duda también, más que nada. Tal cual, Cami, coincido, o sea, la identidad no es solamente para esas personas en primera persona, sino para su familia, el alivio de la familia, tal cual. Bien. Bueno, ¿qué teoría se tomó como punto de partida? ¿Cuál es el marco teórico de esta investigación? El punto 4. Ya se comentó, me parece, en este debate.
Quizás es un poco técnica la teoría del punto de partida. Se comunicaron, ¿no? Un científico se comunicó con ellas. Una científica, así es. Y el diario lo pensaría yo más como el antecedente que el marco teórico. O sea, el que les da la noticia. Sí, una científica de Estados Unidos, exactamente. Hubieron varios actores, tal cual, sí, es clave, hubieron varios actores. Exacto, ellas, gracias Cami, ellas buscaron por varios países, ¿no? Para ver cómo podían hacer, sabía que existían las pruebas de ADN, eran suficientes para establecer esta relación de parentesco. Se termina encontrando, ¿no? Qué parte del ADN puede establecer una relación de parentesco que es excluyente de otras relaciones. Claro, no había un antecedente exacto. Habría como rastros de pruebas de ADN, pero no hubo. Por eso es un aporte a la ciencia, ¿no? Es esto que se trataba de establecer. ¿Y cómo se llevó a cabo la hipótesis? ¿No? La hipótesis es, bueno, con muestras, grandes muestras de sangre, ¿no? Uno de los protagonistas relata la cantidad de sangre que había que otorgar para que se hagan los análisis y las pruebas de ensayo y error, ¿no? En los laboratorios. La hipótesis podría pensarse de Miriam, sí, habla tranquila. Sí, profe, yo vi, bueno, por lo que me acuerdo del video, una Sí, parte sí. que mostraban que venía, no sé si fue en una asamblea o qué reunión, que vino un arqueólogo y que empezaron a excavar con las tumbas de donde estaban los cuerpos y que ahí también se arrojaba otra forma de poder dar con la identidad de buscar el ADN con respecto a lo que no estaban presentes, ¿no? Por ejemplo, lo que no, las personas que ya habían desaparecido, que no tienen el vínculo, como para asociarlo a otros familiares, por ejemplo, como para poder dar con la exactitud de no solamente la muestra de sangre, Tal a cual, familiares Miriam. más directos. Así es. Relatan también como, bueno, en no todos los casos había una abuela o un abuelo, ¿no? Para poder hacer este tipo de pruebas. En muchos casos había que apelar a otro tipo de situaciones. Bueno, incluso también se usa para eh, cómo reconocer los cuerpos de los NN, ¿no? Los cuerpos que no se sabe cuál es su identidad tampoco, ¿no? De los desaparecidos y saber de qué familia eran, quiénes eran, padres de quiénes también, tal cual. Bueno, la contrastación se realizó, la contrastación de la hipótesis de que se puede establecer una relación de parentesco de abuelidad, es decir, de abuelos a nietos, de que es posible y de que la misma va a ser certera, exacta y excluyente de otros vínculos de parentesco. Podemos decir, bueno, ¿qué metodología usaron? Bueno, desde ya que hubieron un montón de entrevistas, de testimonios, de noticias, pero fundamentalmente se llevó a cabo en laboratorios, ¿no? En el Durán específicamente. Se resolvió de que tenía la tecnología adecuada, que era tecnología de punta y que permitía llevar a cabo este tipo de averiguaciones y de contrastaciones, ¿no? Entre las pruebas de sangre. Ese sería como el punteo a grandes rasgos del índice de abuelidad pensado en relación a los requisitos de un proyecto científico. No sé si ustedes recuerdan esta publicidad, es media vieja, yo creo que 10 años debe tener por lo menos. Y es una publicidad, yo acá hice como las capturas de pantalla después les puedo pasar el link y la ven. Ah, ¿vos te la acordás? Sí. ¿Y de qué se trata? ¿La podrías relatar así de manera breve? De antecedentes de enfermedades, sí, tal cual. Lo que transcurre, no lo pasé porque tenía miedo de que no lo podamos ver en vivo al video. Lo que podemos ver es una publicidad en la que ves a una madre
supongamos que primeriza, desconozco, no nos dan esa información. Una madre primeriza con su bebé recién nacido, ¿no? Va a la pediatra y va acompañada de su propia madre, de la abuela. Entonces, cuando están en la consulta, la médica les pregunta si hay algún antecedente, alguna enfermedad familiar, ¿no? Que tengan que tener en cuenta. A lo que la madre del bebé, bueno, como que dice, bueno, hubo una complicación durante el embarazo, hay algún antecedente familiar que tenga que tener en cuenta, y la abuela del bebé, perdón, dice, ¿por qué? ¿Tiene importancia eso? ¿Es importante saber esos antecedentes? Así como de una manera que ella nos damos cuenta que es un poco sospechoso, ¿no? Y la publicidad termina afirmando como, no le dejes a tu hijo la herencia de la duda, resuelve tu identidad ahora. Porque bueno, si vos no sabés de dónde venís, quién es tu familia de origen, ¿no? Tampoco sabés estas cuestiones. Como es una publicidad fomentada por Abuelas de Plaza de Mayo, pero que busca también como concientizar, ¿no? Sobre estas cuestiones. Porque de hecho hay mucho estigma en relación a la adopción. No estoy hablando de la apropiación de bebés de la dictadura, estoy hablando de la adopción. Y personalmente conozco varios casos de personas que se enteraron de adultas que fueron adoptadas. Y fueron adoptadas con todas las de la ley. Pero hay como una culpa de decir, bueno, ¿será que...? O sea, como que es una cuestión que, sé que si sabe que no es mi hijo biológico me deja de querer, o hay como un montón de estigmas y de culpas en relación a este tipo de vínculos que acarrean otro tipo de problemáticas, ¿no? Y más allá de que es un obvio derecho de las personas saber quiénes son, eh, es interesante cómo esta investigación hace aportes para otro tipo de situaciones también, ¿no? Bueno, yo traje esta publicidad como un ejemplo, porque yo la recordaba, me acuerdo que en su momento me impresionó bastante, y me parecía que podía ser como un caso, un ejemplo de la justificación de un proyecto de investigación. Bueno, más adelante en el video está Leo Sbaraglia que relata, ¿no? Es el narrador del video. Y se hace una pregunta cuando empieza el video como bastante relevante y muy filosófica desde mi punto de vista, y dice, ¿quién soy yo? Uno es su historia, los momentos que componen un relato, como las fotos de un álbum. ¿Y si eso fuera mentira? ¿Yo seguiría siendo yo? ¿No? Y de alguna forma esto inaugura el hilo conductor de lo que va a ser el video, que es la cuestión de la identidad, en relación directa con el índice de abuelidad. ¿A ustedes qué les parece? ¿Seguiría siendo, si algo de su historia resulta que no es enteramente cierto, o como las personas que nos criaron y quienes nos rodean dicen que fue? ¿Seguiríamos siendo los mismos? ¿Qué les parece? O en algún sentido seguiríamos siendo los mismos, pero en otro sentido no. ¿Cambiaría nuestra identidad, nuestra percepción de nosotros mismos? ¿Qué piensan? Algunos dicen que no, otros que sí. Yo creo que sí seríamos siendo los mismos, solo que se nos agrega esa parte que nos falta. Bien, eso es una buena Como que justificación. se les ocultó una parte de su ser, pero ellos no dejan de ser ellos mismos. Pueden cambiar igual. Sí, obvio, también. Sí, sí, pero así es, tal cual. Podríamos pensar que a mí sinceramente no me pasó algo tan movilizante como de enterarme algo tan extremo, ¿no? Sobre mi identidad o mi origen. No se me ocurre algún otro caso que no esté vinculado a este directamente. Pero sí, uno se hace preguntas, ¿no? Y también habría que ver qué nos pasa si descubrimos que algo no es enteramente cierto o que directamente es mentira. Si nuestros padres no son nuestros padres biológicos. Si en realidad, no sé, no nacimos en el lugar que siempre nos dijeron que nacimos, o en la fecha que siempre dijeron que nacimos. A mucha gente le pasa, gente más grande obviamente, que en el registro civil, por ejemplo, la anotaron mucho tiempo después y no sabe cuál es su fecha real de nacimiento. Cosas por el estilo, ¿no? Que son re importantes. Cosas por el estilo. Bueno, así con esta pregunta tan interpelante empieza el video, y es como una pregunta a tener en cuenta durante todo el desarrollo del video. Y finalmente, yendo más para la conclusión del mismo, lo que se hace
durante toda esta narrativa, de la mano del punteo del cuadernillo de ciencias sobre los requisitos para realizar una investigación, es bueno, cómo termina, que es algo que mencionó Cecilia, me parece al principio, cómo surge, ¿no?, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta es la consolidación de esa investigación. Esa pregunta que empezó, ¿cómo sé dónde está mi nieto? Y qué niño, niña, mi nieto o nieta, ¿cómo puedo garantizar esta relación de parentesco? Terminó creando el Banco Nacional de Datos Genéticos. Es un banco que yo acá puse la captura de pantalla del sitio oficial, lo primero que vemos cuando entramos al sitio oficial, que explica, ¿no?, qué es el banco. Dice que es el archivo público y sistemático del material genético de personas desaparecidas en la última dictadura militar. Explica para qué sirven estos estudios genéticos, que tiene que ver directamente con esto, con la identidad de esas personas, con la identificación de los vínculos biológicos entre estos nietos y sus abuelos. Explica en qué consiste el análisis de ADN y también hace una pregunta, una observación muy científica o que muy relacionada a todo lo que venimos trabajando, que es, bueno, ¿son confiables estos resultados? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que sean, de que puedan establecerse al 100%? Bueno, hasta acá los resultados, digamos, de esta investigación. Ay. Y ya directamente, gracias a esta pequeña introducción, gracias al video, vamos a ir a la actividad 7. Mi propuesta ahora es explicar las consignas para quienes no la pudieron realizar o si alguien lo empezó y tiene alguna duda. Y después voy a contarles qué es lo que se espera para esta semana. Y las vamos a leer juntos, juntas, a ver si quedan claras o no. Bueno, en la consigna de la actividad 7, ustedes van a encontrar a la ley del banco genético, y tienen que hacer una reflexión al respecto. Es decir, ustedes en la consigna van a contar con estas dos preguntas, que son las que voy a explicar ahora, y con algunos fragmentos de la ley del banco genético. La primera pregunta dice así. Esto es lo que ustedes tienen que responder, ¿no? ¿Se puede sostener que la noción de identidad referida a los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina es híbrida, es decir, es natural y social al mismo tiempo? La repito. La identidad en este contexto. Te voy a silenciar. La identidad en este contexto, la pregunta de Sbaraglia que yo dejé al principio, de comienzo del video. Esa noción de identidad, ¿puede pensarse de manera natural y social a la vez? ¿Es natural? ¿Es social? ¿Es ambas? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan del par híbrido natural social de Latour que vimos en el video de Latour, en el que objeta el concepto de naturaleza? En el que termina afirmando que todo es artificial, ¿se acuerdan? Sí, gracias. Claro, bueno, si decimos que es híbrida, decimos que es ambas. Sí. Pero ¿y la identidad es social? ¿Es natural? La biología es natural, es social. ¿Cómo narro mi historia? ¿Es natural? ¿Es social? ¿Qué hace la identidad? Varias preguntas. Bueno, independientemente de lo que consideren que está bien, es lo que tienen que tener en cuenta como punto de partida, no como respuesta. Van a Latour, leen los fragmentos de la ley que están en la consigna y responden. Teniendo en cuenta Latour,
teniendo en cuenta los fragmentos de la ley. El concepto de identidad. ¿Podría pensarse de manera híbrida, natural y social? Si es sí, ¿por qué sí? Y si es no, ¿por qué no? No, sí, porque a mí me parece que no. Como dice acá la consigna, no se está pidiendo una opinión. Lo que se está pidiendo es que puedan fundamentar la respuesta, que la respondan. Incluso podría ser que me digan, tengo motivos para pensar que responde este par híbrido y tengo motivos para pensar que no. Bueno, me parece bien. Pongan ambos y justifiquen por qué sí o por qué no. ¿Se comprende? ¿Hay alguna pregunta sobre esta pregunta? Valga la redundancia. ¿Queda clara? Sí, sí, No, perfecto. profe, ¿me podrías explicar un poquito más? Porque ahí fue donde yo me quedé, porque Dale, si bien obvio. usted no está pidiendo una opinión nuestra, y nos No, está pidiendo que en base a la ley y refiriéndonos a la metodología de Latour, al modo de pensamiento de Latour, ahí es donde a mí me entra la duda de, si bien es natural y social, eh, pero ¿en qué parte de la ley, acá, qué parte del texto quiere que nosotros veamos o saquemos para compararlo? Acá tienen varios pasos acá. Puede ser el artículo 5 que es lo más amplio, digamos. bueno, Ahí es donde yo tengo la duda. es una carilla los fragmentos de la ley que tenemos, así que en todo, diría yo. Léanlo y traten de pensar, de hacer la apropiación personal de esa ley, ¿no? Ese es todo el material que tienen que tener en cuenta. No tienen que desglosar parte por parte y analizarla, pero sí buscar, como vos bien decías, Miriam, buscar en qué partes quizás de la ley encuentro alguna especie de indicio para responder la pregunta, ¿no? No hace falta que citen la ley. Sí pueden decir, por ejemplo, vos reconoces algo en este artículo 5. Ponele, ¿no? Entonces decís, bueno, retomando esta parte de la ley, creo que puede pensarse que es social o natural o no, no sé, lo que a ustedes les parezca, pero retomando esta otra parte nos indica que tal cosa, o sea, fundamentarse, basarse en una ley es eso, usarlas como base para lo que van a decir. Y en relación a la tour, voy a hacer un pequeño repaso de qué significaba esta cuestión híbrida, estos conceptos siameses. Habíamos visto que, según la tour, no podíamos responder si algo era natural o era cultural, porque en última instancia estos conceptos dependían uno de otro. Él decía, es muy difícil poder responder, porque cuando quiero decir que algo es cultural, porque lo construye el hombre, digo que el hombre es natural. Entonces, cuando hablo de lo cultural, me remito a lo natural, y cuando hablo de lo natural, me remito a lo cultural. Y por eso son como siameses, son híbridos, es una conjunción de ambas, porque es imposible, según la Tour, salir de esta dicotomía, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es? ¿Algo es puramente natural o puramente, ¿no? Y propone otra cosa. Eh, pero sí, está bien que vos pienses qué es lo que querés decir cuando la pregunta pide que no se dé una opinión, quiere decir que no se dé una opinión sin justificar, ¿no? Lo que se diga tiene que estar justificado usando, bueno, en este caso la ley, que es el caso a analizar, pero la teoría que venimos trabajando desde en las clases, digamos, no hay que agregar una información nueva. No sé si ahí fui más clara, Miriam, o si te compliqué más. Eh, Profe, lo que yo todavía no alcancé a leer fue desde la página 79, lo leí así muy por arriba, hasta la página 84. ¿Eso también nos ayudaría a contestar esta Sí, actividad 7? por supuesto, por supuesto. Por eso Y, está ot- sugerida. y, ot- y otra cosa, ¿ese cuestionario que nos estaba mostrando la diapositiva también hay que responderla o No, es a modo? no, Ah, gracias Miriam por tu pregunta. Es una buena pregunta. No, ujú, yo hago preguntas en las diapositivas porque creo, en mi mente, asumo que quizás pueden ayudar a resumir el contenido del cuadernillo. ajá, Pero no, ah, no te guíes solamente por la diapositiva, es como un resumen, es para guiar la lectura.
No, no Profe, ¿qué pasa? Que nosotros salimos en la mitad de la clase y volvimos a entrar y ya estaba hablando y no quedó ahí como Ah, no, media no, no. colgada, no sabía, ¿no? Está bien. Gracias por preguntar. Cualquier cosa me escribís. Igual, un mail. Bueno, está bien, profe, gracias. Bueno, y vamos a la segunda y última, son 2 preguntas. Y dice, explique por qué en la ley de banco genético aparecen elementos científicos, políticos y sociales. Nombre esos elementos y explique por qué lo natural, social y científico se constituyen al mismo tiempo en esta ley. Es decir, ustedes cuando vayan a ver la ley tienen que rastrear estos diversos elementos, identificarlos, ¿sí? Y cuando respondan, cuando vayan a responder la pregunta, dicen, los elementos naturales podrían ser estos, los políticos estos, es un trabajo muy similar al que hicieron en el trabajo práctico anterior, y ahí van a decir por qué se dan al mismo tiempo y por qué no podríamos decir que primero sea uno, después sea otro, ¿no? Hay que poder justificar por qué estos diversos elementos de distintos ámbitos en realidad eh, vienen a la vez o se necesitan mutuamente. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta de la pregunta 2? Cualquier cosa me mandan un mail. Cuando lean el cuadernillo, cuando vean el video, cuando revisen las diapositivas, cuando lean la ley. Si no se entiende la consigna, me pueden escribir, por supuesto. Bueno, esta es la actividad 7. Hay que responder estas 2 consignas. Y ahora vamos a lo que se espera para la próxima. Mañana a la mañana, al igual que hace 2 semanas, voy a subir las consignas del segundo trabajo práctico evaluativo. Va a estar disponible desde mañana a las 8 de la mañana, como la otra vez, hasta las 8 de la mañana del martes 28 de febrero. Al igual que en el primer trabajo práctico, cuentan con esos 5 días para poder resolverlo y no se pueden entregar trabajos fuera de ese tiempo. Particularmente, bueno, no hay excepciones, digamos. Si tienen algún problema antes del 28 a las 8 de la mañana, escríbanme. No dejen la suba del trabajo para último momento. Si antes de esa hora tienen algún problema con la carga, me avisan y hablamos por mail, ¿sí? Pero son las mismas condiciones, los mismos requisitos que con el trabajo práctico anterior. Desde ya que la consigna es otra, el trabajo para realizar es otro, pero los requisitos de entrega son los mismos. Tiene que ser entre mañana a las 8 de la mañana y el martes 28 a las 8 de la mañana. ¿Se comprende? Sí. Bueno. Si tienen alguna duda sobre la consigna, me pueden escribir, por supuesto. Que eso sí, estuvieron muy bien, varias personas me escribieron por el otro trabajo y todo perfecto, la verdad. Bueno, ya vamos al segundo y último trabajo práctico. Y para la próxima clase, que es nuestra última clase virtual, tienen que ver las páginas 42 a 48 del cuadernillo, son 6 carillas, y hacer la última actividad, que es la actividad 8. Pero bueno, ustedes saben que la clase que viene seguramente hagamos nuestra puesta en común del trabajo práctico número 2. Las correcciones las voy a tener recién después, una semana después, ¿no? De que entregan, pues son un montón. Y vamos a explicar la actividad 8 y avanzar lo más que podamos. Así tienen todo listo para subir las actividades el 8 de marzo. ¿Hay alguna duda? No, Página profe. 42 a 48 del cuadernillo. Sí, Sheila, te escucho. O te escucho o te leo, lo que vos quieras. ¿Estás por ahí? Porque este chat no me muestra si están escribiendo. Como vos quieras, Sheila. Puede ser en PDF, en capturas, en Word. No te preocupes por eso. Yo si no puedo ver el archivo, les voy a escribir. Me pasó con varios de ustedes.
que si el archivo no es ni PDF, ni Word, ni JPG, es raro que se pueda abrir desde otra compu. Así que si me mandan un link, por ejemplo, es medio complejo. A menos que sea de Drive. En eso sí puedo, no tengo problema. Pero yo si no puedo ver el archivo, les escribo y les voy a tener que pedir que me lo reenvíen. O sea, en el peor de los casos, yo les escribo, les digo, no lo veo. Listo. Que me pasó con algunos de ustedes, de hecho. Ah, sí, PDF, eso no hay problema. Si son fotos, no hay problema también. Link de Drive, sí, no hay drama. Drive puedo. Hay links de otras cosas que no los puedo abrir, no sé por qué. Pero yo les aviso cualquier cosa. Y si tienen dudas sobre el formato, me escriben también, no pasa nada. Bueno, gente, gracias por quedarse 20 minutos de más. Les pido mil disculpas por los problemas técnicos del campus. Gracias por coparse y conectarse de todas formas y hacer que esto funcione. La verdad que los extraño, me gustaría que tengamos clases presenciales, creo que es muy distinto. Pero bueno, ya nos veremos el 15 de marzo, aunque sea. Me escriben cualquier cosa, ¿sí? Y Alicia, ahora te respondo tu mail, creo que sos la única que me mandó un mail, y creo que ya estaríamos. Sí, Cami, tal cual, va a haber una sección de tareas para las actividades del 8, sí, que la voy a mostrar cuando llegue el momento, así no nos mareamos. Sí, así es. Ay, gracias por grabarla. Sí, ¿me la podrías mandar? Si me la podés mandar, yo la subo al campus. ¿Qué te parece? Genio, gracias. Los extraño. Les mando un beso grande. Me escriben cualquier cosa. Nosotros todos, profe, chao. Sí, es horrible esto. Chao, profe. Adiós. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la asistencia, perdón. Dale, sí. Eh, Porque yo falté en la primera clase, creo que Sí, le puse a usted, sí, y le mandé mensaje por temas de trabajo. Después ya en la segunda clase yo fui, me sí, senté, no sé si usted se acuerda, sí. me senté con Fede y con Graciela, y No me acuerdo, pero te creo. que justo la llamamos también para preguntarle sobre el tema de lo natural y lo artificial. Ok. Y no sé, usted me había puesto algo de la vedelía, ¿cómo sería eso? Ah, que a mí me figura que tenés 2 ausencias. Claro, pero yo falté una sola vez. Sí, bueno, no, yo después, cuando me acerque a la universidad, les pido que modifiquen la asistencia. Ah, buenísimo, muchas Yo gracias. en mi planilla te puse, acepté el trabajo, te hice una devolución de tu trabajo, ¿no? Sí, lo único que no me salta digamos, en donde yo subí el trabajo, No te salta. Ah, en la entrega y sería. ¿y a dónde te aparece en algún lugar? En el mensaje pues, que me envió usted nomás, pero después en el lugar de la entrega no me aparece. Dale, no te vayas, voy a chequear ahora mismo. Así nos quedamos tranquilas las dos, porque Sí. No, sí, es que yo me re preocupé cuando me había puesto usted que tenía 2 faltas.